El 30 de septiembre de 1974, subrepticiamente, un agente de la Dirección de Inteligencia chilena ingresó en el garage donde el excomandante en jefe del presidente Salvador Allende, que había sido destituido, guardaba su vehículo 125 Fiat. Colocó debajo del auto un artefacto explosivo que un día después hizo explotar, ocasionando la muerte del general Prats, Carlos Prats, y de su mujer, Sofía Cubert. El caso es conocido porque fue juzgado por la justicia argentina y la Corte finalmente, en el famoso fallo Arancibia-Clavel, determinó que estábamos ante un crimen de lesa humanidad. Repito la fecha, 30 de septiembre de 1974. Solamente un mes antes, entre el 10 de agosto y el 12 de agosto de 1974, ya no un hombre solo, sino 104 hombres armados, se desplazaron simultáneamente por distintas provincias argentinas. 44 venían desde Tucumán, sortearon los controles policiales e ingresaron a la provincia de Catamarca porque el objetivo era atacar el regimiento 17 de esa provincia. Interceptados posteriormente en Catamarca, libraron combate durante 36 horas y fue necesario, cuando la policía resultó superada, pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo, 60 guerrilleros, participantes, miembros del ERP, participantes de la Compañía Decididos de Córdoba, atacaban la fábrica militar de Villa María, donde secuestraron al coronel Larrabure. Es importante, y comienzo este informe in voce citando ambos hechos, pidiendo al tribunal que se detenga en las coincidencias y en las disidencias de estos dos hechos, fundamentalmente cómo fueron evaluados por la justicia argentina. ¿Y cuáles son las coincidencias? La primera coincidencia es el año, el contexto político, 1974. Perón acababa de morir el 1 de julio del 74, y entre agosto y septiembre ocurren estos hechos. La segunda coincidencia es el apoyo de un Estado extranjero, porque cuando la Corte consideró de lesa humanidad el asesinato del general Prats, analizó que un Estado extranjero había planificado la realización de un atentado en la República Argentina. Y el copamiento de la fábrica militar de Villa María y el ataque al regimiento de Catamarca fue realizado por hombres que habían sido apoyados por el Estado chileno, el Estado argentino y el Estado cubano, porque como veremos más adelante, el terrorismo guerrillero fue de Estado, cosa que en Argentina se silencia y que se ha probado en esta causa. ¿Y dónde están las diferencias entre el fallo que dictó la Corte y el fallo del doctor Bailaque, que ha sido apelado ante vuestra excelencia? La diferencia central está en la mirada del juez, en la parcialidad de la mirada. Una mirada que niega la humanidad de la víctima a tal punto que no encontrarán en la sentencia del doctor Bailaque ni una sola palabra que describa el calvario de un hombre que estuvo 372 días detenido en condiciones infrahumanas. Ni una sola palabra, como si subliminalmente quienes lo tuvieron, lo secuestraron y terminaron estrangulándolo, hubieran tenido el derecho de matar, de secuestrar, de torturar, en pos de un mundo nuevo que, por cierto, décadas después estuvieron muy lejos de construir. La sentencia del doctor Bailaque es gravemente arbitraria, tanto normativa como fácticamente. La Corte, en distintos pronunciamientos, cito la sentencia publicada en fallos 247, 452 o 306, 1472, ha señalado que es profundamente arbitrario un veredicto judicial que prescinde de una norma esencial decisiva para la resolución del caso. Y en fallos 319, 1855 ha dicho que son descalificables las sentencias que mutilan, derogan, inaplican o crean intencionalmente un texto legal. Y es precisamente lo que puede advertirse en la sentencia del doctor Bailaque, que confunde el derecho internacional humanitario con el derecho internacional de los derechos humanos.
Como es sabido, el derecho internacional humanitario procura la protección de las víctimas en los conflictos armados no internacionales y es aplicable a cualquiera de las partes que participan en ese conflicto, como lo dijo claramente la Comisión Interamericana en el informe 5597 Abela, vinculado a los hechos de la tablada que ocurrió en Argentina en 1989. El derecho internacional de los derechos humanos busca la protección de los derechos de los individuos, generalmente frente a las acciones del Estado, pero no siempre, porque también protege las acciones que realizan organizaciones terroristas. La piedra angular del derecho internacional humanitario, de la cual el doctor Bailaki ha prescindido, son las convenciones de Ginebra de 1949, cuyo artículo tercero, común a todas las convenciones, establece, al prever los crímenes de guerra, que en ninguna circunstancia puede atentarse contra personas detenidas, contra la humanidad de las personas detenidas, asesinarlas o someterlas a tortura. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantoral Benavides y en el caso Marisa Urrutia, ha señalado que es tortura también una condición de detención infrahumana donde pueda someterse a una persona. Basta ver las fotos y la imagen de Larrabure antes de ser secuestrado y las fotos de su cadáver para comprender las condiciones infrahumanas en que se lo tuvo cautivo. El doctor Bailaki, analizándola, uno advierte un conjunto de prescindencias. La primera prescindencia es que el juez no ha ejecutado la ley cuyo cumplimiento lo incumbía. El juez tenía que aplicar las convenciones de Ginebra del 49, a las que ignoró palmariamente, y prescindió de tres principios medulares del derecho internacional de los derechos humanos, que son, primero, el principio de progresividad. Una vez que se ha consagrado en el derecho internacional humanitario de los derechos humanos un determinado umbral de protección, no es posible disminuirlo o rebajarlo como intenta él cuando afirma que es necesario el control territorial. Ese principio está consagrado en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que impone adoptar siempre la interpretación más amplia, no la restringida, como le intenta el doctor Bailaki. Y el segundo principio que viola es el principio de irreversibilidad. Ese principio señala que una vez que un derecho ha sido reconocido, queda definitivamente integrado. El artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados suprimir el goce o limitar el goce, que es lo que se efectúa en la sentencia. Y el tercer principio del derecho internacional humanitario violado es el principio de interacción, que obliga a que haya interacción entre el derecho interno y el derecho internacional, y siempre el juez tiene que aplicar la norma más alta. Yo les pido, excelentísimo tribunal, que se detengan en el considerando 173 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa Abela que he citado. Allí la Comisión alude al protocolo adicional número 1, complementario de las convenciones de Ginebra, y fundamentalmente al preámbulo de ese protocolo, donde se reafirma que las convenciones de Ginebra deben aplicarse en todas circunstancias, sin distinción alguna, basada en la naturaleza, la causa o el origen del conflicto. Pero no solo de ello ha prescindido el doctor Bailaki, ha prescindido también del criterio de la Corte Nacional. Y en el fallo Arrillaga del 30 de diciembre del 2014, dejó sin efecto una sentencia que había considerado prescriptos los hechos por el ataque a la tablada, los que se le imputaban a las Fuerzas Armadas. Y cuando lo dejó sin efecto, dijo de que la Cámara debió haber analizado si se habían hecho los mayores esfuerzos para llevar a cabo una investigación independiente, completa e imparcial, tal cual como lo había ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, señores camaristas, en esta causa hubo un impulso muy importante en su momento de parte del dictamen del fiscal general Palacín, pero la Cámara tuvo oportunamente ocasión de señalar y de advertir los permanentes obstáculos que debimos sufrir en la causa para poder llevar adelante esta investigación, desde la resolución 158 del doctor Riegui en adelante.